costado es la reseña de nuestra historia como profesionales, y en honor de la verdad, nosotros solamente podemos hablar de lo que hizo nuestro grupo. Si bien nos referimos a lo que hicimos en nuestro grupo, todos los hombres de la Fuerza Aérea, todos, desde el primer soldado, pasando por los oficiales, hasta el último oficial, todos y todas las unidades aéreas dieron todo y todos hicieron exactamente lo mismo que nosotros vamos a narrar. Así que, bueno, lo jugoso viene ahora de acuerdo a las preguntas que hagan. Esperamos sus preguntas. Si no hay preguntas, el trabajo fue rápido y nos vamos rápido. Levante la mano, por favor, el que quiera hacer alguna pregunta. Todas son importantes, ¿eh? No hay preguntas tontas acá. Sí, señora. Hola, buenas tardes. Bienvenido a Mendoza. Quería consultarle algunas dudas que me han surgido a través de la historia acerca del puente de tiro que tenía el A4B. ¿Por qué se trababa el disparo cada tanto? ¿Se solucionó eso en el transcurso de la guerra? Tengan en cuenta que el avión de la 4B es un avión fabricado en la década del 50. Nosotros lo estábamos usando, eran aviones que fueron comprados en Estados Unidos ya usados, los vinieron nuevos, y lo estábamos volando 30 años después de su creación. Ese sistema de cañones que tenía la 4, que eran dos cañones de 20 milímetros Colt, recuperación neumática, debido a su uso, estaban desgastados y tenían fallas en el sistema de recuperación y se trababan. Era viejito. Ese es. ¿No se dio solución, digamos? Imposible, tenía que cambiarlo el cañón. Tenía que cambiarlo. Claro. De todas formas, había veces que salían todas las municiones, porque no era solamente atacar con bombas, sino uno descargaba todo lo que tenía. Así que a veces uno empezaba a apretar la cola del disparador y salía toda la munición de los cañones. Después se soltaba la bomba, pero muchas veces fallaba. Vamos con otra pregunta. ¿Cómo hacías para encontrar la chancha y abastecerse en vuelo, teniendo en cuenta, ¿no es cierto?, la inmensidad del mar argentino y la proximidad de Malvinas, y que los hackers no los atacaran al reabastecedor, porque creo que no llegaban con el combustible ida y vuelta? La función del Hércules reabastecedor fue fundamental en la guerra, de muchísima importancia, porque abastecía a los A4B, abastecía a los A4C y a los superetendados de la Armada. Son todos esos sistemas de armas que tenían abastecimiento en vuelo. El Hércules fue el avión más protegido de la guerra, en el que el Estado Mayor de la Fuerza Aérea Sur lo cuidó fue a los reabastecedores, porque de él dependían 3 sistemas de armas. Así que no podíamos permitirnos el lujo que uno de ellos fuera derribado. Entonces, era muy secreto, yo nunca supe dónde pernotaban los Hércules. Lo que sí, antes de despegar a nosotros nos daban, de lo último nos daban, era las coordenadas donde iba a estar en espera el Hércules, que era aproximadamente, piensen, de Río Gallegos a Malvinas, depende a dónde estaba dirigida la misión, de 800 kilómetros. Bastante la distancia. Era 1 hora de vuelo para nosotros. Calcule que más o menos a 200 kilómetros de la costa nuestra, a 15.000 pies de altura, en un punto determinado estaba el Hércules. ¿Cómo lo encontrábamos? Porque el avión del jefe de escuadrilla tenía navegador en Omega, tenía las coordenadas, íbamos a esa posición, pero a veces llegábamos a la posición y el Hércules no estaba. Porque el Hércules está haciendo un circuito de espera muy amplio, así que había que esperarlo, dar vuelta por ahí, buscarlo, como era la búsqueda a ojo, encontrarlo y ir al reabastecimiento.
Esa es la posición de reabastecimiento. Había 2 aviones, 2 esperaban, y ya una vez que estaban los 4 reabastecidos, descendíamos rumbo a Malvinas. Y lo diga el jefe de cuadrilla lo sabe. Bueno, buenas tardes, un gusto de tenerlos acá. Dos grandes héroes que admiro a través de la página de Facebook. Le pedimos por favor las preguntas, porque si hay más, porque después van a surgir las preguntas, hay que ser breve. Bien. Otro, héroes son los 649 que dieron su vida por recuperar lo que nos pertenece. Nosotros somos soldados de la patria que fuimos a cumplir con nuestro trabajo. Héroes son los 649 que quedaron en custodia. Te escucho. Bien, dos. Si el accionar de la Fuerza Aérea Argentina en Malvinas es estudiado en academias militares, si eso es concreto. Bueno, y segundo, ¿cómo ven el presente de la Fuerza Aérea Argentina que está desarmada? A ver, sí, gracias. Buena pregunta. El presente no podemos decir, es una de las instituciones de la nación. Nosotros estamos retirados, sentate por favor. Estamos retirados, con lo cual hace muchos años que nos fuimos de la institución. Malo sería hablar de cómo está funcionando. Como ciudadanos todos leemos los periódicos, sabemos, recibimos información, pero realmente sería injusto si yo opinara sobre la institución, ¿sí? Lo podemos charlar sola, con un café, pero entre nosotros, no en público. El tema de si se estudia Malvinas, hay que pensar realmente, la Argentina se enfrentó sola contra el resto del mundo, solos. Países de Sudamérica brindaron su apoyo diplomático, pero a la pelea fuimos solos, Argentina contra el resto del mundo. Y en ese momento Inglaterra era la tercera potencia mundial, por su poderío. Después de la guerra del Mar de Coral, en la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando año 1943, no había ocurrido una batalla aeronaval en el mundo. La que siguió fue Malvinas. En el 43 se enfrentaron 2 aviaciones embarcadas de 2 flotas, la japonesa contra la americana. En Malvinas no hubo enfrentamiento naval y la oposición a la flota británica se la dieron la aviación militar desde el continente, algo que era impensado. Lo otro que hay que tener en cuenta es que cada fuerza cumple una batalla específica y se está adiestrando y tiene el armamento para esa batalla específica. Ejército en tierra, la armada en el mar y marítima, y fuerza aérea, la batalla aérea. Nunca la fuerza aérea estaba en los planes de que interviniera en una batalla aeronaval como Malvinas. Con lo cual, nuestra institución lo que hizo, del 2 de abril hasta el 1 de mayo, capacitarse, saber lo que era una batalla aeronaval, saber qué son los blancos navales, los peligros que tienen, interiorizarnos, aprender y saber cómo enfrentarlo. Adaptar el armamento. Siempre el vuelo, para nosotros era lo más rutinario. O sea, no era nuestro problema, sí era saber el blanco y sus defensas. Todo lo que se hizo contra la flota inglesa todavía se sigue estudiando. Realmente lo estudia. ¿Por qué? Una fuerza
como la nuestra, por ejemplo, con armamento, sus aviones de la década del 50, hizo frente a toda una tecnología, una flota con todo su equipamiento de los 80, última generación. Usted, alguien le grita por la derecha, Tuco por la derecha, y después quiero saber si hay algún otro piloto sentado en esta sala. Son las tres preguntas. Piloto sentado acá en la sala, señor Tomba, ¿no? Y eyectado y felizmente acompañándonos acá. Piloto Sebastián Ardiles, actual piloto de Pampa, instructor de Pampa, que nos acompaña. El jefe de escuadrón, del escuadrón Pampa, destinado acá en Mendoza, Tomelillo. Hay soldados también que nos acompañaron en el despliegue en Río Gallegos. Es decir, acá hay Malvinas, como dijo Sánchez al principio, no, la guerra no la hizo una persona, no la hizo un grupo aéreo, fue una lucha que participó mucha gente de forma directa o indirecta que participó en la guerra. Fuerza Aérea desplegó todo, absolutamente todo. Contábamos los Canberra-Trelew, ustedes vieron acá el mapa argentino, Canberra-Trelew, Pucará en Santa Cruz, había en San Julián estaban los 4C, los Mirage Tiger, en Río Gallegos estaban los Mirage 3, Casa Interceptora y el Grupo 5 de Casa, y en Río Grande, en la isla de Grande Tierra del Fuego, los Mirage 5 Tiger. En Malvinas, los Pucará, en la base Cóndor, y en Puerto Argentino también había algunos, y en Isla Borbón, estaban estratégicamente distribuidos en la isla, estaban los helicópteros en Malvinas, estaban los radares en Malvinas, y en las bases aéreas donde pegábamos nosotros, estaba la artillería antiaérea, estaban acá alféreces del ROA, la red de observadores del aire, civiles que volaban aviones, civiles que formaron el escuadrón Félix, que también participaron, hicieron misiones de distracción, hacían aproximación a la isla por el norte y nosotros entrábamos por el sur, hacían despegar las patrullas inglesas o había movimientos de flota porque eran maniobras de engaño, hicieron reconocimiento de flota en el mar, es decir, como ustedes ven, soldados que hacían guardia toda la noche cuidando nuestros aviones para que al otro día nosotros los pilotos y mecánicos que habían trabajado toda la noche para poner los aviones en servicio y nosotros los pilotos tener el avión en condiciones para cumplir la misión. Mucha gente. ¿Qué te preguntas? La otra era sobre el piloto que fueron remolcados. Uno que vino remolcado es el señor, el 8 de junio, y el 13 de junio de Betiale. Son dos que vinieron acoplados al Hércules hasta Río Gallegos. Y la última era de qué misión sería usted, quién lo acompañaba cuando lo acorralan contra una colina y usted puede salir. El 13 de junio, la última misión de A4B. Como que de noche, cuando no podíamos volar, iban y los hostigaban los buques con su artillería. Así que siempre fue un trabajo en equipo. Que hubo errores, en todas las guerras del mundo hay errores. Se cometen errores. A nosotros nos derribaron dos compañeros, la propia artillería, el fuego amigo. Uno fue al regreso de un ataque, pasó cerca de Darwin y fue derribado. Y el 1 de mayo García Cuerva, por falta de combustible, intentó aterrizar en Puerto Argentino y fue derribado por la artillería. Hay errores,
que nosotros lo sabíamos que nos podía ocurrir eso. Hay sectores que no se podían sobrevolar, tratábamos de evitarlo, pero en el fragor del combate, cuando el piloto sale después de realizar un ataque, muchas veces uno sale realmente estresado y trata de irse lo más rápido que pueda de la zona de combate. Y lamentablemente también se cometen errores. El trabajo siempre fue en conjunto, que se cometieron errores, sí, hay que reconocerlos, igual que le pasó a los ingleses. Otra pregunta. Sí, señor. Ya, ahora nos vamos animando más. Bien. ¿Qué tal? Buenas tardes. Quería hacerle una pregunta, si allá a la fecha los ingleses han reconocido el ataque de Invencible. A ver, el ataque invencible, que el inglés lo reconozca o no lo reconozca, me tiene absolutamente sin cuidado. Al invencible se le pegó, se le llegó con el Exocet y los dos pilotos de A4C impactaron sus bombas en el invencible. Que el inglés no lo reconozca me tiene sin cuidado. Lo va a negar toda la vida, porque era la insignia de la flota. Pero bueno, hablemos de lo que nosotros sabemos, lo que hizo el grupo. Esa misión era una misión conjunta de A4C con los supertendados. Pero no hicimos nosotros, entonces no quiero hablar de lo que no hicimos porque no quiero faltar a la verdad. ¿Está bien? Vamos con otra pregunta. Allá atrás. ¿Cómo hacían para volver después de haber bombardeado los buques? Si, por lo que entendí, que explicaron recién, solamente uno de la escuadrilla tenía la tecnología o los aparatos para poder guiarse. Porque después del ataque, por lo que yo he leído, ya está. Malvinas, nosotros operamos de Río Gallegos. Rumbo 90 era Malvinas, 270 era Gallegos. Así que no hacía falta mucho navegador para volver. Para ir sí, porque había que localizar el blanco. Lo más importante para una escuadrilla de combate que ibas a desarrollar una misión era encontrar el blanco. Que les puedo asegurar que es muy preocupante. Lo estresa mucho el piloto llegar a hacer una misión, hacer todo lo que significa una misión y no encontrar el blanco. Te juro que debe ser un trauma que te debe quedar para toda la vida. Ahí sí necesitas navegador, que llevan los jefes de cuadrillas, porque vas puntual a la posición ordenada por el comando, dice, ahí tenés que atacar, listo. Pero volver, uno ponía rumbo 270 y decía yo, al continente llego, seguramente va a llegar. Y próximo, llegando a la costa, hay los radioayudas, se llama BOR, con el BOR te dice dónde está la pista, navegás para ahí, encontrás la pista y aterrizás. Sencillo. En realidad era salir de la zona del blanco, irnos, lo que decía recién, era poner rumbo y que no pase nada y que alcance el combustible para llegar al continente, pero había que irse, eso era lo que vos preguntabas, y había que salir rápido. Yo no iba a esperar que encontrarlo a él, ni él me iba a esperar a mí encontrarme para irnos juntos. Si nos encontrábamos en el camino, perfecto. Pero si no, había que irse, había que escapar de la zona, había que volver, que con el avión en condiciones, ese avión después era utilizado de nuevo, había que recuperarlo, repararlo. O sea, el trámite era muy sencillo para volver. Lo difícil siempre hará encontrar el blanco. Otra pregunta. Acá, Volati. Está dormido Volati, ¿eh? ¿Realizó alguna misión de ataque nocturno durante el conflicto? No volábamos nocturno. Los Harrier tampoco volaron nocturnos. Los únicos que hicieron misiones nocturnas fueron los Canberra, porque tenían el equipamiento adecuado
para volar y realizar un lanzamiento en altura con precisión relativamente certera para poder impactar en el blanco. No era solamente el equipamiento de la aviónica del avión, sino que llevaba un navegador. La tripulación era un piloto y su navegador, con lo cual le daba más precisión al vuelo. Y todo el vuelo era en altura, a una altura que no llegaban los misiles que tenían los buques ingleses. ¿Otra pregunta? Así todo, Canberra, el 13 de junio a la noche, en su último vuelo de misiones, derribado por un misil. Volando a 40.000 pies de altura, fue derribado. El cazado, y murió el navegante, que no se pudo eyectar. Otra pregunta. ¿Te vayas ahí? Acá. Sí, le consulto. ¿Qué buques bombardearon ustedes y se alcanzaron a tocar? De las misiones que nosotros hicimos, yo hice el 24 de mayo, nos tocó bombardear el desembarco en la bahía de San Carlos. Y estaban más o menos, yo calculo, entre 2 y 15 buques. Ustedes vieron la fotografía. La bahía estaba llena de buques. Había empezado el desembarco el 22 de mayo. Mala meteorología. El 24 se mejoró un poco y entramos nosotros, los nenes, cuando eran nenes, 5 aviones. ¿A qué barco le tiré? Yo al más grande, uno. Y así cada uno eligió, tenemos para elegir, pero y yo tiré al grande porque es el buque logístico. Después inteligencia, dicen, porque después cuando uno aterriza nos hacen interrogatorio, los pilotos, íbamos a una sala donde 3 o 4 personas nos interrogaban de la misión, qué hizo, cómo hizo, qué vio, dónde quedó, y ellos llegaron a la conclusión, que yo había atacado al Sir Lancelot. No sé, ellos dicen. Pero es eso. La misión de buque fue el 24, después la otra mía fue a tierra. Ese día era impresionante porque fue el primer desembarco que hizo los ingleses. Estaba la bahía repleta de buques. En realidad uno a veces dice el buque más peligroso es el que me está tirando, un destructor, una fragata por la cantidad de armamento que tiene, pero es al revés acá. Los buques más peligrosos eran en realidad los que transportaban tropas y los buques logísticos, que normalmente son mucho más grandes que los destructores o las fragatas y realmente no tienen mucho armamento de defensa. Así que ese día estaban los 5 buques logísticos de la clase Sir que llevaron la flota inglesa para su logística y atacamos esos 5 buques. Nos fuimos repartiendo los distintos blancos. Ahí, sí, por favor, la señora. Gracias, buenas tardes. Mi pregunta, ¿qué día se enteraron ustedes que estaban siendo desplegados para la guerra? El 2 de abril. ¿Cómo? El día 2 de abril, bueno, yo estaba en Reynolds, estaba en mi base, nuestra base de operativa permanente era en Reynolds, en San Luis. Y el 2 de abril yo estaba afeitándome cuando me enteré de que se había recuperado las Islas Malvinas, que habían desembarcado en Malvinas. Desde el 2 de abril, para los jóvenes, hasta el 1 de mayo, fueron todas negociaciones diplomáticas donde intervino la Cancillería nuestra, a cargo del canciller nuestro Nicanor Costa Méndez, Inglaterra, por un lado, Estados Unidos puso a Hunt como mediador, estuvo el Papa, estuvo el Tratado Internacional de Asistencia Recíproca. Todos los tratados se pusieron en funcionamiento para tratar de evitar llegar al conflicto armado. Todas sucesivamente fueron negociaciones que fueron fracasando, hasta que el 1 de mayo Inglaterra decide
iniciar el bombardeo en Puerto Argentino con los Vulcan. A partir de ahí, nosotros, que intervino la Fuerza Aérea, tuvieron los primeros derribos, la Fuerza Aérea, derribado el primer teniente Ardiles con Mirage 5, un Canberra, fue atacado en Darwin, una posición de los Pucará, muere el piloto Juquí, 5 suboficiales que estaban asistiendo al Pucará, y de ahí nosotros no hemos parado de desarrollar misiones hasta el 14 de junio que se produce la rendición en Puerto Argentino. El 2 de abril vos te estabas afeitando. De ese día no se afeitó nunca más. Otra pregunta, por favor. Pero allá el caballero, ya hiciste. Dejemos a otro. Buenas tardes, bienvenidos. Una consulta respecto del tornillo. ¿Les tocó por casualidad a alguno de los dos pilotear el avión? A mí no, vos tampoco. No. No tuviste suerte con tu pregunta. Bien, gracias. Te voy a ampliar a lo que vos preguntaste. No había avión asignado por pilotos. Es decir, en la guerra, en el sistema de la Fuerza Aérea, cada piloto volaba cualquier avión de dotación. Si por día decía el grupo técnico, hay estos 10 aviones están en servicio, perfecto, el oficial de operaciones decía, él era el 240, yo el 22, el 222, asignaba, y uno salía en el avión que asignaba. Entonces, por casualidad se dio que durante ese periodo no me tocó volar el 222, pero volamos todo cualquiera, el que estaba en servicio lo volaba. Yo quería consultar si me puede explicar brevemente cómo era el procedimiento para hacer puntería tanto con cañón como con bomba. Para hacer puntería. El avión es una plataforma de tiro. En el significado bélico, vos qué es lo que tenés. En tierra tenés un cañón, ¿no? O un tanque que va andando y con el cañón, bum, bum, bombardea. En el aire, vos tenés el avión que tiene cañones y bombas, o misiles. Entonces, ¿para qué está el piloto arriba de ese avión? Para ubicarlo al avión de tal manera, esa plataforma de tiro, ponerla en la determinada posición para que vos, el armamento que vas a tirar, impacte en el blanco. Esa es la función del piloto. Llevarlo a la plataforma de tiro, al blanco, ponerlo en posición, disparar y volver. ¿Cómo se hace la puntería? Porque tiene una mira. En el parabrisas del avión se refleja una luz que es una mira. Y esa mira, uno le regula el ángulo y la regula para tirar cañones, para tirar bombas 20 grados, 30 grados, 45, para tirar cohetes. Depende de qué vas a tirar, regulás la inclinación de ese espejo y con eso apuntas. ¿Está contestada ahí? Pero sensible. Los pilotos, ustedes, y cuando se reunían después de las misiones y demás, contaban en algún momento, tenían miedo, tenían temor, ¿cuándo se disipaba ese temor? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Nos complementamos. ¿Verdad? ¿Puedo yo algo? ¿Sigo yo? Esto nos pasa siempre, ¿eh? Siempre terminamos enojados. A ver, el tema del temor realmente es una pregunta y va a diferir mucho entre cada uno de nosotros. Por eso después es bueno que cuente la parte, tener la otra versión. A ver, para nosotros volar una misión es una cosa muy rutinaria y que la vivíamos haciendo desde que éramos jóvenes. O sea, no es algo nuevo. El vuelo que teníamos que hacer duraba entre 3 horas y media una misión, más o menos. ¿Qué es lo que ocurría? Muchos de nosotros no intervenimos la primera vez. El 1 de mayo salió un escuadrón, unos pilotos,
El 12 de mayo sale 2 escuadrillas, 8 pilotos de nuestro escuadrón y vuelven 4. Por supuesto, lo que uno primero hace, que todavía no fue al combate, es preguntarle qué se vive. O sea, toda nuestra experiencia era en tiempo de paz. Nos faltaba saber qué pasa cuando tiran. Y en realidad, por más que nos contaran lo que uno veía y sentía cuando estaba en el momento de enfrentar al blanco o al enemigo, realmente no se sabe hasta que uno le toca ir la primera vez. Ahí realmente se vive, digamos, su primera entrada en combate. Yo particularmente, mi miedo siempre fue desde que nos daban la orden de salir, que estábamos en la sala de pilotos, todos los compañeros reunidos, y de ahí nos llevaban hasta los aviones que estaban en las plataformas. Bueno, era despedirse de nuestros compañeros que se quedaban, que no salían, nos daban un abrazo, no nos decíamos nada, porque no había que hablar nada, lo cual ya era desgarrador, porque sabíamos que si de 8 volvían 4, ese era el porcentaje de supervivencia que teníamos en cada una de las misiones. Con lo cual a uno le mete cierta presión antes de salir. Y el otro momento que para mí era trágico era cuando llegábamos a la plataforma y empezaba a caminar hacia el avión. Realmente las rodillas a mí me golpeaban del miedo que tenía, pero había que evitar que los otros vieran que yo tenía miedo, porque es contagioso y es malo para el espíritu de combate. Así que había que poner cara de vamos, vamos, y las rodillas golpeando. Uno cuando llega al avión ya es parte de la rutina, entra a prevalecer el profesional, que tiene que empezar a hacer un montón de actividades, sentarse en el avión es parte de uno. El mejor lugar del mundo para un piloto de caza es la cabina de su avión. Así que a partir de ese momento ya uno, el miedo lo tiene que dejar de lado y tiene que hacer un montón de tareas. Eso en particular a mí. Cervera puede contar. Estoy con mucho dolor de cintura. El miedo, señor, es humano, lo teníamos todos, el que no lo tenía era loco, así que el tema era cómo vencerlo. Realmente dormíamos poco, muy nerviosos, muy estresados, dormíamos poco porque sinceramente no podía dormir. Cada vez que me acostaba y quería conciliar el sueño, empezaba a hacer maniobras. Pensaba, si encuentro un Harrier, rompo por derecha, voy a hacer esta maniobra. Si me imaginaba las mil y una formas de morir, y siempre pensaba cómo podía solucionarlo, cómo podía evitarlo. Si me inyectaba, pensaba, si caigo en el agua voy a hacer tal cosa, si caigo en la tierra voy a hacer tal otra. Uno era una continua elaboración de hipótesis que podían pasar. Y eso llevaba a que uno pasaba la noche y no dormía nada. Y se complicaba a medida que iba avanzando por la fatiga, el cansancio. Así que dormíamos en horarios no habituales, durante el día en lugares no habituales. La sala de piloto nuestro en Gallegos era un cuarto de esta sala y teníamos una tarima como esta que está acá, con un telón. Entonces, cuando íbamos a la sala de piloto en alerta, nos tirábamos detrás del telón en el escenario y ahí conciliaba el sueño. Ahí me dormía, pero me dormía porque agotado. Y si dormía mal, tirado en el piso. Pero bueno, dormía. Entonces el miedo estuvo siempre, porque uno piensa,
cada misión que salí nunca pensé que iba a ser derribado, nunca pensé que me iba a morir. Esa es una... Pero cuando estás abajo, sí pensás, y viendo cómo venía desarrollándose la guerra y los derribos que había y las muertes que había, uno no estaba exento de ser uno más que estaba en esa batalla y te podía tocar al otro día. Entonces era hacer una terapia propia, y con él, que dormíamos en la misma habitación durante toda la guerra, fue hablar con él. Cuando estábamos con pesadilla yo lo despertaba, o yo estaba en pesadilla, me despertaba él a mí para salir de esa pesadilla. Nos poníamos a jugar al truco hasta que sea la hora que nos vinieron a buscar. Entonces fue así, durante los días uno lo fue conviviendo con ese miedo, y en el momento de la misión vencerlo, porque profesionalmente estábamos aptos para hacer lo que hacíamos y sabíamos lo que teníamos que hacer y por qué lo hacíamos. Entonces eso quedaba todo al costado y desarrollamos la misión. Como verán, me empezó a doler la cintura a mí también y vengo a acompañar a mi amigo. Otra pregunta. Dale. ¿Cuánto murieron? Durante el conflicto nosotros nos derribaron en total 10 aviones, y de los cuales fallecieron 9 pilotos de nuestro grupo. Uno de los derribados se eyectó sobre la Gran Malvinas y pudo ser recuperado. Pero perdimos, nos gusta decir, perdimos 9 compañeros, 9 pilotos. Muy buena pregunta. Acá hay el señor que todavía no preguntó. Vamos a darle prioridad a los que no preguntaron. No es por malo, pero démosle prioridad a los que no preguntaron. ¿Cómo le va? Yo soy soldado de la Quinta Brigada Aérea. Sí, ahí me escuchan. Por desgracia, me tocó compartir con ustedes. Yo era mozo de los pilotos en San Julián. Yo quiero preguntar por qué los aviones se vinieron del Río Gallego a San Julián, los A4B. Yo compartí con ustedes en la hostería de San Julián, yo era mozo de ustedes. Sí, entendí. Originalmente la Quinta Brigada fue desplegada a Río Gallegos y A4C estaba en San Julián. ¿Cuándo fue desplegado? ¿Cuándo se unieron los dos grupos ahí? Bueno, fue una reestructuración orgánica que hizo el Comando de la Fuerza Aérea Sur. Que tengan en cuenta que nosotros éramos pilotos operativos de un grupo aéreo y teníamos 28 años, yo era teniente y él primer teniente, y no disponíamos de nada. Nosotros cumplíamos las directivas que ordenaba el comando en desarrollar las misiones. ¿Está bien? ¿Se entiende hasta ahí? Entonces, el comando juzgó necesario en ese momento, después de la misión del 8 de junio, que perdimos los 3 últimos hombres del grupo 5 de casa, A4C ya había perdido 8 pilotos y nosotros teníamos 9 bajas, 10 con Velasco, que si bien lo recuperamos no voló más, éramos 10 bajas teníamos en el grupo 5. Entonces el comando de la FAS dijo, vamos a juntarlos todos los A4, B y C, en San Julián. Los Dagger que estaban en San Julián los pasaron a Río Grande. Juntaron los Dagger por un lado y los A4 por otro. Fue una decisión del comando de la Fuerza Aérea Sur. No lo decidió ni nosotros ni nuestro jefe. También había un problema de el largo de la pista de San Julián. Para que los Mirage pudieran despegar full de combustible y con todo el armamento, salían al límite de la pista, con lo cual no tenían, en caso de que tosiera el motor o tuvieran alguna falla, iba a ser un accidente muy grave porque no tenían pista suficiente. En cambio, en Río Gallegos tenían muchas más posibilidades de, ante una emergencia, abortar motor y abortar el despegue.
allá al fondo, el señor. A ver si me pueden escuchar. Si en algún momento tuvieron ustedes noticia de lo que se hablaba en el continente con respecto a lo que ustedes hacían en la isla y con la realidad que a ustedes les tocaba vivir, ¿qué sentían? Porque realmente no eran reales o incongruentes. Ya está. Gracias. Buena pregunta. A ver, nosotros no éramos ajenos a lo que ocurría en el resto del país. Recuerden que en el 82 no existía este aparatito. O sea, las comunicaciones eran por los teléfonos fijos y había que pedir por operadora y tardaban horas para que uno pudiera hacer una llamada. Pero sí, uno leía los diarios, igual que el resto de los ciudadanos, veíamos la televisión. Cuando empezó el Mundial, también nosotros veíamos el Mundial. No somos seres humanos distintos al resto. Veíamos en la televisión el apoyo popular de toda la comunidad pidiéndole al presidente de ese momento que fuéramos a la guerra, cosa que hoy nadie fue a la plaza ni le pidió a nadie que fuéramos a la guerra, que son otra de las cosas que a la gente de mi generación nos molesta, ¿no? La hipocresía que hoy nadie fue. Ahora, los de mi generación se tienen que acordar de ver en la televisión el pueblo en todas las plazas pidiendo que fuéramos a la guerra por nuestras Malvinas. Todo eso lo veíamos en televisión. Después también se veía que empezó el Mundial y Malvinas, que todavía nos seguíamos en conflicto, y nosotros sabíamos que éramos secundarios al interés del resto de la nación. Nuestro país, lamentablemente, que es federal, termina siendo unitario y las cosas se viven solamente en el lugar donde acontecen los hechos de importancia. Para nosotros, el sur, ustedes no tienen idea del apoyo que nos dieron las comunidades donde estábamos destinados. En Río Gallegos la gente se acercaba al hotel, nos llevaban tortas, masas, venían, nos preguntaban, hubo familias, a ver, uno lo que menos tiene y lo que más extraña es el calor familiar, su familia, sus seres queridos durante una guerra. Está matando o muriendo, con lo cual le hace falta el calor de una familia. Hay familias en Río Gallegos que nos iban a buscar, a muchos, a pocos, de acuerdo a sus posibilidades. Está la hija del señor Bronzovich, que es de Río Gallegos, que siempre nos llevaba por grupos a comer a la casa y compartíamos el calor de un hogar. Lo mismo pasaba con otros. O sea, en el sur realmente la comunidad vivió el conflicto, ellos veían cuántos aviones despegábamos a la mañana y sabían que a las 3 horas se volvían a ver en la ruta de aproximación, nos contaban cuántos volvían, nos buscaban en el hotel para saber qué había pasado con lo que faltaban. Pero se vivió de una forma particular en el sur, en nuestra Patagonia. No sé si contesté la pregunta. Talerdo Volati, Hola, buenas noches. La pregunta es, ¿a qué altitud aproximaban para realizar los ataques a los buques? Muy bajos, muy bajos. Ustedes tienen que pensar que el avión A4B y toda la Fuerza Aérea Argentina, los aviones, las unidades de combate, tanto de A4C y Mirage, pero básicamente el A4B no tenía ningún medio de contravenida electrónica. Nosotros no teníamos, en los aviones actuales hay un instrumento que te indica si el avión está siendo iluminado por un radar. Eso el A4B no lo tenía. El
la aviación moderna, si viene un avión que te va a tirar un misil, lanza chaff, que son elementos de engaño para distraer el misil que se vaya para otro lado y no te pegue a vos. Eso nosotros no lo teníamos. No teníamos nada, solamente teníamos la bomba que llevábamos abajo para tirarle al buque. Entonces, cuando en la aproximación nuestra única defensa era pegarnos al piso, que no nos viera ningún radar. El radar ilumina cualquier radar que barre el radar, pero está barriendo para arriba, así. No barre a la superficie de la Tierra porque se le satura la pantalla, no ven nada. Entonces tiene que levantar un poquito y además el lóbulo del radar se eleva, ilumina hacia arriba, levemente hacia arriba. Entonces, entre ese lóbulo y la superficie de la Tierra se produce un cono de sombra que no identifica ningún objetivo. Por ahí nos metíamos nosotros. ¿Y cómo hacíamos? Volando bajo. Y volando bajo es bajo. La altura de una persona, o tal vez menos. 1,5 metros, 2 metros, cuando ya corrida final de tiro con el objetivo ahí al frente. En la aproximación previa, tal vez no veníamos tan pegados al agua, porque no hacía falta tan pegados, pero sí veníamos a 3 o 4 metros del agua. Cuando ya tenemos el barco, cuando te están tirando, más pegadito. Ese es el... Y la táctica nuestra era, íbamos en altura hasta llegar a unas 400 kilómetros a la primera isla, la Gran Malvinas, porque sabíamos que el alcance de los radares de los buques eran de unos 200 millas, 400 kilómetros, más o menos. Entonces, 400 kilómetros antes de llegar a la Gran Malvinas, iniciábamos el descenso. Unos 100 kilómetros antes de llegar a la primera isla de la Gran Malvinas, ahí ya estábamos rasante. Y el rasante, como decía el Tucu, variaba a medida que nos íbamos aproximando al blanco. Cuanto más cerca, más bajo. Otra pregunta. Más temprano hablaron que usaban la aeronave que estuviera en servicio. ¿Se encariñaron con alguna aeronave específicamente? Digamos, ¿tomaron cariño con alguna aeronave que usaron y por qué? No había un cariño especial con ningún pueblo. Todos los aviones son iguales, todos iguales. Vuelan todos iguales, todo lo mismo. La única diferencia que había era que en el año 81 la Fuerza Aérea había comenzado a colocarle al sistema 4B los sistemas de navegación Omega, que era algo que nos ayudó bastante durante la guerra. El navegador ese nos ayudaba a encontrar con precisión el blanco, los objetivos. Esa era la única diferencia que había entre los que, cuando se inició la guerra, el 30%, el 40% de los aviones tenían Omega, el resto no. Pero en sí todos los aviones volaban igual, y si vos le decís cariño, fue después de la guerra, voy a decir, porque el día que volé el 24 de mayo volé el Charlie 215, que lo recuerdo, y el que más lo recuerdo es el 212 que volé en la última misión, que vine averiado y que llegué a San Julián. Pero eso es posterior, uno le toma cariño al avión pero no en ese momento, no era que decía, uy, qué lindo, bueno, el 212, este lo quiero, lo amo. No era así. Informa de nuestro caído, pero para presentarle a la audiencia. Y mi pregunta pasa después del 14 de junio, cuando ustedes ya vuelven a sus unidades y vuelven a sus casas y se encuentran con sus esposas o familias. La vuelta no fue como esperaba la mayoría, porque no los esperaban ni con banderas, ni los esperaban eufóricamente. ¿Cómo fue ese contacto primero con la familia
cosas. Esa pregunta es muy buena porque, bueno, nos toca la parte humana y realmente creo que es importante, cada uno de nosotros tuvo su propia experiencia. El posguerra es peor que la guerra, para nosotros, para el veterano, y yo creo que ningún veterano me lo va a desmentir. Es peor que la guerra. Ahí es donde aparece esa cosa tremenda que uno, la vorágine de las misiones, la vorágine de volar un día y estar preparado para el otro día, hace que han sucedido cosas muy fuertes para los grupos aéreos, que fue la pérdida de los pilotos, y no poder en ese momento derramar una lágrima. Y uno queda dolido, queda con una deuda grande, no hizo el duelo que cualquier ser humano necesita. Entonces, en posguerra, la Argentina, y la Fuerza Aérea no está ajena, un país inexperto en acciones bélicas, no supo ni la Fuerza Aérea ni el Estado Nacional tratar al veterano. No estoy reclamando nada, no reclamo nada. Estoy diciendo que sí hubiese sido muy bueno tener una asistencia psicológica, por lo menos, para los veteranos. Más que todos, los soldados, que el oficial de cuadro entró a la Fuerza Aérea y estaba haciendo lo que estaba haciendo, lo que hicimos por propia voluntad. Y éramos profesionales y sabíamos lo que estábamos haciendo y sabíamos qué nos podía pasar. Por eso te digo que yo no reclamo nada, pero sí reclamo el soldado que estaba haciendo el servicio militar obligatorio, que tuvo que ir a Malvinas y combatir y perder la vida, ese sí, y el que volvió, sí necesita una asistencia. El Estado no se la dio. ¿Qué pasó a nosotros como pilotos? Volvimos a la unidad y es como si hubiésemos vuelto de un operativo, como que no hubiese pasado nada. Y tuvimos que retomar las actividades normales del grupo aéreo y salir a dar instrucción a los nuevos pilotos que estaban en el grupo aéreo. Y personalmente, a mí me costó mucho enfrentar a una viuda, sentía culpa. Sí, el regreso fue distinto y se vivió de distintas maneras. Cervera, por ejemplo, lo licenciaron y se fue a Tucumán, llegando a la madrugada y entrar a la casa y que lo vieran los padres. O sea, hay que ponerse en esa época donde no había buenas comunicaciones y llegar de repente y que los padres lo vean, ¿no? El impacto tan fuerte. Pero realmente es muy crudo el tema de post-Malvinas, porque nosotros jamás pudimos ni nos dábamos el lujo de poder llorar a uno de los compañeros nuestros que perdíamos. Ustedes van a decir qué tipos realmente falta de sentimiento. Lo que ocurre es que durante el conflicto uno, en cuanto piensa en el que ya no está, se empieza a quebrar por dentro y uno realmente ya después le es muy difícil poder enfrentar lo que él tiene que pasar sabiendo que puede quedar en el camino. Lamentablemente, no hacer el duelo en ese momento es algo drástico, pero nos permitió poder seguir combatiendo. Y el duelo viene después, y es lo duro. Primero porque no ganamos, y en este bendito país,
exitista, que solo nos volvemos patriotas cuando juega la selección argentina o mundial, y que solo sacamos toda la bandera y somos más argentinos cuando el equipo argentino llega al mundial, a la final, perdón, ahí somos realmente los más argentinos y los más patriotas, hasta que perdimos la final. Entonces pasaron a ser y somos la última basura del mundo, y todo es malo y todo no sirve para nada, porque el argentino es exitista. Y nosotros volvimos, a pesar de todo el esfuerzo que hicimos, a pesar de no querer rendirnos, volvimos y nos chocamos contra la realidad, que no nos fue bien en el Mundial, perdimos la batalla de Malvinas, la guerra se vivió únicamente en la Patagonia y nosotros volvíamos a nuestras unidades en el norte, donde no se vivió la guerra de la misma forma que se sintió en el sur. Y tuvimos otro problema también que fue mucho más grave, porque eso fue en el 82, 83 se volvió a recrear, o hubo alguien que recreó la democracia. ¿Y qué pasó? Con la nueva democracia, el militar pasó a ser la última basura del mundo. Éramos la última porquería que había en el país. No solo habíamos dado todo lo que teníamos, nuestros amigos, nuestro trabajo por el pueblo argentino, y nos negaron cuando volvimos por lo exitista que éramos, y al año siguiente nos negaron todos. Todo el pueblo negó todo lo que hizo y se veía en la televisión pidiendo que fuéramos a pelear por lo nuestro. ¿Cómo se supera eso? Hoy en día seguimos con los mismos versos, con las mismas historietas, y seguimos siendo la basura, y tenemos que demostrar que no somos basura, que somos profesionales como cualquier otra institución de nuestro bendito país. ¿Cómo se supera eso? Pasaron 36 años y a mí me duele, nos duele, y no es porque queremos medallitas, que nos vean desfilar. Al contrario, nunca fui a ningún desfile, porque no fui a pelear porque me den un desfile y vayan a aplaudir al veterano. No me gusta dar esa lástima, yo soy un profesional y lo único que pedimos es el respeto a la institución y el sacrificio que hizo. Y una institución que la mantiene el pueblo argentino, ustedes, mi familia, las familiares de ustedes, todos pagamos para mantener las instituciones. ¿Cómo se cura esa ignorancia del pueblo argentino y la espalda que le da a una institución que sirve al pueblo argentino? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se supera? No sé si te contesté la pregunta. Sí. Ponerlo así el micrófono. Sí, mi pregunta va en cuanto al conflicto. ¿Cómo era la relación que tenían ustedes con los mecánicos de las aeronaves, el estado de las aeronaves y demás? ¿Cómo lo vivían ustedes? El piloto, el mecánico, es un profesional. A ver, yo tengo personalmente, y yo creo que muchos de los pilotos piensan lo mismo, tengo un gran afecto y un gran respeto por el personal de su oficial, y que son los mecánicos que asisten las aeronaves de la Fuerza Aérea. Te voy a contar una anécdota.
que va a resumir el rol, ese importantísimo rol del mecánico. Porque está el que está en el hangar, que repara el avión, que te repara la turbina, que está el mecánico del sistema, de hidráulico, de electrónico, todo. Pero dentro de los mecánicos está lo que le llaman la primera línea. El mecánico que está en contacto directo con el piloto es el último que está en contacto con el piloto. Es el último que en Malvinas me ayudaba a atar, nos ayudaba a atar en el avión, nos conectaba el oxígeno, la radio, todo, y te ponía la mano en el casco, en el hombro, y te decía, suerte jefe, lo espero. Esa persona que le untaba la carlinga silicona, pero con mucho cariño, parecía que lo acariciaba, la silicona para que no se nos pegue la sal en el parabrisas. Ese mecánico que hoy fallecido, el suboficial mayor Santillán, que estaba el 12 de mayo en la plataforma de Río Gallegos, sentado en el JTC, llorando y esperando la Gabasi. Y le decía, no, negro, no va a volver. Y él llorando, dice, yo lo voy a esperar. Ese es el mecánico. Tengo un gran cariño por ello y un gran respeto por eso. Para ampliar el ángulo de la información de Tucu, se cumplen roles dentro de la Fuerza Aérea, o sea, no se pueden realizar actividades si no están cada una de las personas que asisten al vuelo. Si no está el piloto, no se va a volar. Si no está el mecánico, no va a estar el avión listo. Si no está el soldado con el equipo para contra incendio, no se puede poner en marcha, y así sucesivamente. Es una cadena de personas que asisten al vuelo. Para el piloto, el mecánico es su ángel de la guarda. O sea, el piloto cuando llega al avión se encuentra con su mecánico y comienza a hacer las inspecciones. Una inspección exterior, donde hay que controlar unos 40 ítems aproximadamente, que viendo que nada esté mal, que nada falle. Uno después se sienta en la cabina nuevamente. Todo eso ya lo había hecho antes el mecánico. El mecánico es el ángel de la guarda del piloto. Uno se sienta en el avión con la confianza de que su mecánico le preparó el avión y lo dejó en las mejores condiciones. Y lo último es, hablando de lo que uno sentía por el mecánico, el encargado de la primera línea en Río Gallegos, el negro Santillán, que murió, era el más antiguo, ya fallecido ahora. Me acuerdo de una misión que me senté en la cabina y él siempre a los 4 pilotos lo hacía bajar al mecánico y él le daba el casco, que era lo último que se pone el piloto, y ahí se cierra la cabina. Y fue así uno por uno hasta que vino a mí el negro y me dice, señor, ¿va el blanco o va de reserva? Siempre en las unidades que iban llevábamos un avión, un piloto de reserva, por si alguno fallaba. Entonces le decía, no, negro, hoy me toca a mí ir hasta el blanco. Entonces me daba un beso en la frente, me decía que Dios lo bendiga, me daba el casco y cerraba la cabina. Para que tengan una idea de la relación que hay entre los mecánicos y los pilotos. Bienvenido a Mendoza, señores. Como radio aficionado me interesa el tema comunicaciones. ¿Hasta dónde tenían comunicación con el continente una vez que iban hacia el archipiélago? Nosotros no hablábamos por radio. En absoluto silencio de radio, despegábamos, desarrollábamos toda la misión y volvíamos.
La pregunta que acá el señor soldado quería hacer, ¿sí? Yo lo que digo es que los soldados y los suboficiales, después de los soldados y los suboficiales, después de 36 años, siguen luchando por un reconocimiento, que no lo tienen. Nosotros somos de la provincia de San Luis, los soldados tenemos el mismo reconocimiento que los que estuvieron en Malvinas. ¿Cuál es la pregunta, por favor? ¿Por qué no se ha luchado que los soldados y ese suboficial que le ponían la mano en la cabeza a ustedes no se fue con los honores que le entiendo perfectamente la pregunta. Yo le voy a contestar. Yo le dije que yo no fui a pelear por reconocimiento ni honores. ¿Puedo terminar? Usted hizo la pregunta, si me deja yo ahora le contesto y listo. Yo no fui a pelear por reconocimiento alguno. Segundo, el reconocimiento y los honores y todas esas hierbas la pusieron los políticos, no los militares. Con lo cual yo no le puedo decir por qué sí y por qué no. Hay una ley y hay un marco legal que impusieron los políticos, con lo cual algunos lamentablemente quedan adentro y otros quedan afuera, pero eso hay que preguntárselo a los políticos. Muchas gracias. Gracias. Sí, a ver. Sí, la mía es simple. Si lo de Owen Kripa pueden explicarlo por qué atacó solo a la flota inglesa. Owen Kripa es un piloto de la Armada y no tengo la más mínima idea de lo que hizo Owen Kripa. No te puedo responder. Y la otra, si se sabe, ¿fue certero que un piloto inglés atacó un Boeing? No es cierto. Una pregunta, por favor. Bueno, una pregunta. Recién, ya todos sabemos que estamos en claro con el tema del... Todos estamos en claro con respecto al sentimiento del suboficial y al equipo de mecánicos. Lo esperaban obviamente a que volvieran con muchas ansias. Bien, ¿qué pasaba cuando se lo devolvían agujereado? ¿Qué pasaba cuando venía el avión averiado? Mirá, en el caso nuestro era muy habitual que los A4 volvieran, tenían impactos. He visto aviones que han chocado con paja, con abutardas, llegando a Malvinas, en los rasantes, y he visto el avión del primer teniente Robledo, el ala prácticamente abierta, rota, tanques pinchados, suplementarios, los drops. Y el avión al otro día estaba reparado y pintado, parecía nuevo, listo para el despegue. Trabajaban toda la noche. Y ahí va un reconocimiento a la ciudadanía de Río Gallegos, que nos, como decía Pico recién, que nos acompañó mucho durante la guerra. Río Gallegos es una ciudad, la última ciudad continental, si la ubican. La ciudadanía de Río Gallegos durante la noche hacía el oscurecimiento y los aviones nuestros que venían con los drops pinchados, los oficiales, los mecánicos sacaban los drops, vieron los hangares esos de cemento, que el avión está abajo, esos eran los talleres, y ahí corría viento toda la noche, 30, 40, 50 kilómetros de velocidad del viento, 2, 3 grados bajo cero, los tipos laburando toda la noche. Sacaban los drones y los llevaban, lo cargaban en un camión, drone pinchado, no lo pueden soldar porque si vos le metés calor, explotan por los gases de combustible. Entonces llevaban los drones en un camión a la ciudad de Río Gallegos. Ya prácticamente estamos llegando al horario, vamos con las últimas 3 preguntas. Los dos han tenido, después de la guerra, carreras por ahí distintas. ¿Cómo es la carrera de un militar, de un piloto de combate, después de haber estado en una guerra? ¿Creen que llegaron al cenit, digamos, de la carrera? ¿Cómo fue seguir después dentro de la institución, de la Fuerza Aérea? No, en ningún momento uno se cree el astro ni llegué a ningún cenit. Participé en la guerra,
cumplí con mi deber, cumplí con lo que tenía que hacer, es así de sencillo, no le busquen otra vuelta porque así de sencillo cumplí con mi deber. Llegué a fin de año, en el 82, fui destinado a la octava brigada aérea, a volar Mirage, y, como vos decís, llegué a salir, volví a ser alumno. Me senté en un aula a recibir la instrucción de cómo volar Mirage, tuve que rendir exámenes, tuve que aprobar los exámenes, si no, no volaba el Mirage, y después me senté con un instructor atrás mío para que me enseñe a volar Mirage. Así que imagínate el senil de hacer nada. Era volver, cambié un sistema de armas y continué 5 años más volando a la Fuerza Aérea. Internamente somos igual que cualquier otro profesional en el mundo. La única diferencia que tenemos por la actividad son las espinas que quedan clavadas en el corazón por los compañeros que viste caer en combate, la mochila que te pusieron después que terminó la guerra de Malvinas y la vas a llegar hasta la tumba llena de piedras, que tenés el lomo doblado de tantos años llevando esa mochila y muchas veces preguntándote por qué volviste. Lo que más choca para el piloto que tiene que seguir viviendo, el ciudadano que tiene que seguir pagando impuestos, el padre que tiene que seguir llevando el salario a su casa, pero después de vivir una experiencia que es cruenta y trágica para el que la pasó, es tratar de entender por qué la institución sigue siendo la última basura de la sociedad y golpetea todos los días. Sí, sé los problemas que nos trajo a nosotros en tierra, el hecho de que Estados Unidos le haya provisto a Inglaterra los misiles Ray, el misil radar antirradar, que tiraban los Vulcan de 10.000 metros de altura y no teníamos nosotros medios para llegar a esa altura. Ocurría que cuando había una alerta roja, los radares tenían que ser apagados y eso lo aprovechaban los ICARE para entrar a Puerto Argentino y bombardear las regiones nuevas. La pregunta va dirigida si Estados Unidos no le hubiera provisto los Sidewinder a los ingleses. Entiendo la pregunta. ¿Hubiera cambiado la situación? Entiendo la pregunta. Es difícil, esto es difícil volver ahora con ya los hechos consumados, decir qué hubiera pasado. ¿Qué hubiera pasado? Perdón, te entiendo. ¿Qué hubiera pasado si Higuaín metía ese gol que erró en la final de Alemania? Y probablemente capaz que salíamos campeones. Ahora, que le dio una diferencia tecnológica la ayuda de los Estados Unidos, y no es solo ese misil que le dio a los Vulcan antirradar, el que tuvieran los Sea Harrier, el Sidewinder 9L, le dio una diferencia tecnológica tremenda para la batalla aérea. Tremenda. Entonces, sí tuvieron, con la ventaja y el apoyo de Estados Unidos, una diferencia tecnológica tremendo. Un Sea Harrier, cada vez que disparaba un misil Sidewinder, era un avión nuestro derribado. Era terrible, terrible. O sea, y no quiero con esto decir que nosotros le teníamos miedo al Sea Harrier. El Sea Harrier era un avión de combate con un piloto que tenía un adiestramiento igual que yo. Y yo estaba en capacidad de enfrentar a un avión de ese tipo o a un piloto de ese tipo. Lo que no teníamos nosotros eran las defensas para poder evadir el misil cuando era lanzado. Sí tuvieron una ventaja tremenda, que probablemente nos hubiera ayudado a nosotros el que no lo tuvieran. Pero de ahí a que digamos, a ver, vamos correcto. ¿Puedo lo último? Nada más, un poquito. Es que ahora me perdí. Vamos con otra pregunta.
Ahí era. ¿Qué pasa, Volati? ¿Qué pasa? Se te murió un buen amigo. Sí, en las unidades de combate se vive una vida, muy intensa en la actividad, como es una actividad de riesgo, así sea en época de paz y así sea en adiestramiento, es una actividad de altísimo riesgo volar un avión de combate. Tiene muchas vicisitudes, muchos problemas que te pueden surgir en vuelo y maniobras que son de riesgo, que son de mucho riesgo. Que, bueno, ahí está el adiestramiento, en eso se basa el adiestramiento, capacitar al piloto para que no le pase nada, para que lo pueda hacer. Esa actividad hace que un grupo aéreo se fortalece mucho la amistad de una escuadrilla que va liderada por un capitán, un primer teniente, un tipo de experiencia, tiene un número, y dos numerales, 3 numerales, que vuelan todo el año juntos. Entonces, independientemente del grado militar, en Fuerza Aérea es muy habitual la amistad personal, ya el trato de persona a persona, por más que sea capitán, teniente o alférez, donde uno conoce a la esposa, conoce a los hijos, te invitan a cenar a la casa. Yo en mi época de piloto estuve soltero, iba a cenar a la casa de los jefes míos de escuadrilla, entonces se entabla una amistad muy profunda. Y eso, cuando ocurre esto que pregunta Vicky, se mueren personas en la guerra y son amigos. No se murió el capitán, el primer teniente o el teniente, se murió un amigo, un compañero, un instructor, un tipo que te enseñó mucho, que sabía mucho, que fue generoso en el adiestramiento, que conoces la esposa, conoces los hijos. Entonces eso sí se fallecieron y duele mucho. Así. Éramos familia, en conclusión éramos familia, y lo que nos daba el espíritu para seguir adelante era esa unidad que teníamos. O sea, perdíamos a uno y era un amigo, un hermano, un compañero. ¿Y cómo se obtenía esa fortaleza para ir en una misión, hacerle frente a la muerte, a la parca, sobrevivir al ataque que uno tenía que hacer, volver y tener que volver a ir otra vez a atacar al enemigo, sobrevivir de nuevo, volver y tener que ir otra vez más? ¿Cómo se hacía? En eso estaba el guía, que era un capitán, un vicecomodoro, casado, con hijos. Yo lo veía y decía, no lo puedo creer, yo que me da miedo, soy soltero, no me va a llorar prácticamente nadie si pierdo la vida en esto, pero lo veía él, ¿cómo no lo iba a seguir a mi líder? Y al lado mío tenía un pibe tal vez de 24 años, y lo tenía formado, y él sabía dónde íbamos, y probablemente ese pibe había vuelto solo ya de una misión porque le habían derribado a todos sus compañeros, y me seguía a mí, porque yo le estaba dando el ejemplo. Fíjense que es prácticamente una familia, y esa unidad era lo que nos daba la fortaleza para ir una vez, otra vez y otra más. Y cada vez que perdíamos uno, era un hermano de nosotros. Vamos a ir cerrando la campera, Luis. Susan, ¿podés venir con nosotros, por favor?
te llamás vos? Victoria. Y decime cómo se llamaba tu abuelo. Pepe Arias. Pepe Arias. Es la primera vez que hacemos un cierre de así que de este tipo, con lo cual se nos aflojan muchas cosas. El venir a hablar no nos es gratis y se nos remueven muchas cosas. Para terminar, lo que le queremos dejar a ustedes en esto es que la Fuerza Aérea dio todo en esta batalla por recuperar lo que es nuestro, lo que nos pertenece, que es de todos los argentinos. No escatimó nada, no se guardó nada, ni aviones, ni pilotos. La Fuerza Aérea dio ejemplos de heroísmo increíbles. El caso de el Pepe Ardiles se fue solo a atacar al enemigo el 1 de mayo. Si uno tenía miedo yendo entre 4 o 5 aviones a pelear contra el enemigo, no me entra en la cabeza el coraje que tenía para ir a pelear solo. El caso de las tripulaciones de los Hércules, que es un avión de transporte, de carga, pesado, lento, que no tiene defensa y era utilizado para poder descubrir la flota. Y así fue como perdimos un Hércules, derribado por 2 Sea Harrier y toda su tripulación. Ese sacrificio no tiene nombre. La Fuerza Aérea no le dio tregua al enemigo, ni tampoco nosotros le pedimos tregua. Peleamos hasta el final y tuvimos que cumplir la orden de nuestros jefes que nos ordenaron no volar más contra el enemigo. Y por último, ustedes nos ven con la campera de vuelo y los escudos. No lo hacemos por ser cancheritos, fanfarrones, simpáticos. La campera de vuelo es parte de nuestra vida como profesional, la usamos en el vuelo. La campera puede contar, si hablara, 1.000.000 de anécdotas y la cantidad de adrenalina que cargamos en cada misión que teníamos que hacer. Y lo otro, para nosotros, porque los escudos, les vuelvo a decir, a ustedes les puede llamar la atención, pero para nosotros nos marcan la vida haber pertenecido a una unidad de la Fuerza Aérea. El caso, por ejemplo, la de los halcones, la de Reynolds, con la que fuimos a pelear a Malvinas. En ella tiene el lema que dice ad astra per aspera, del latín, que quiere decir hacia las estrellas, hacia lo más alto, por el camino más difícil. Pero, ¿qué significado tiene en la vida? Que lo que ustedes obtengan sea por medio del sacrificio, con el esfuerzo personal, que nadie les regale nada, que sea con sacrificio, como lo hicimos nosotros y nuestros compañeros. Y el otro escudo que para nosotros es emblemático es el del CB2, que está aquí en Mendoza, y el lema dice ser más. Ser más, no dice tener más. A mí no me hace mejor que nadie tener el mejor celular, el super auto wow, irme de vacaciones al super lugar más wow que haya en el mundo, el super sueldo, no me hace mejor que nadie. No soy más por tener más. Lo que tratamos de transmitirles es pedirles que cada uno de ustedes sean más en la vida, que no pasen desapercibidos, que den lo mejor de ustedes. Todos cumplimos roles en esta vida, como militares, como pilotos,
como profesionales, como padres, como hijos, como alumnos, como maestros, como dirigentes, sean más ustedes, esfuércense por ser más. Todos tenemos las mismas capacidades. Todos tenemos las mismas capacidades. Entonces todos podemos ser más en la vida. Esfuércense y exijan más al resto. Y para concluir, Malvinas debe ser una causa nacional, tiene que ser una causa nacional. Hay 649 argentinos enterrados en Malvinas o a su alrededor de Malvinas, algunos que están en el mar. No nos olvidemos, el argentino tiene la obligación de conocer su historia para no volver a cometer los mismos errores. Y en esa causa, que debe emprenderlas y debemos continuar con las nuevas generaciones, preparando, estudiando, capacitándonos y viendo y pensando cómo lograr ese objetivo. No debe haber otra guerra, estoy convencido. Pero en esa causa, y para que eso lo consigamos, no olvidemos, en este caso, el grupo 5 de casa, que por eso estamos acá, no olvidemos al primer teniente Bustos, a Gavassi, al primer teniente Niboli y al teniente Ibarlucea, que fallecieron el 12 de mayo. No olvidemos que el 23 de mayo falleció el primer teniente Guadagnini atacando el Antílope. No olvidemos que el 25 de mayo falleció el capitán Palaver, nuestro oficial más antiguo del grupo 5. Acá está su señora esposa, está la hija Belén y está la nieta del capitán Palaver. 25 de mayo, Día de la Patria. No olvidemos al primer teniente Gonzalo, al teniente Vázquez y al teniente Arrarás, caídos el 8 de junio. Ellos son los héroes del grupo 5 de casa. Muchas gracias. Un segundito, antes de terminar, queríamos dejarle a las autoridades de la institución un humilde presente, agradeciendo la posibilidad para que podamos estar aquí con ustedes y contarles nuestra anécdota. Es nuestro avión que volamos en Malvinas con nuestros 9 caídos y bueno, los distintos escudos de la unidad con la dedicatoria y nuestras firmas, que nos agradaría mucho que lo tuvieran presente, ¿no? Con todo, mucho cariño y mucho respeto. Profundamente la presencia de ustedes y nunca vamos a olvidarlo. Está bien.